Vamos a saludar al doctor Luis Guillermo Barrera. Él es cirujano vascular, jefe del servicio de cirugía vascular y endovascular en la Cardio. Además es docente asociado en la Universidad del Rosario. Su formación académica incluye una especialización en cirugía vascular y angiología. Doctor Barrera, muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Carolina, Camila, buenas tardes. Juan Guillermo Barrera de la Fundación Cardioinfantil. ¿Cómo me les va? Ay, doctor, yo le dije que Luis Guillermo, discúlpeme, Juan Guillermo. Muchas gracias por aclararme, doctor. Bueno, ¿cómo le ha ido, doctor? Tranquila. Muy bien, ¿ustedes qué tal? Buenas tardes. Bien, doctor, muchas gracias. Mire, doctor, como es el Día Mundial de las Enfermedades Venosas, queríamos tocar este tema con usted, aprovechando que usted es cirujano vascular, y que nos explique, doctor, entre esas enfermedades venosas, cuáles son y cómo así hacemos para identificarlas. Bueno, mira, Carolina y Camila, las enfermedades venosas son el 80% de nuestro trabajo. La cirugía de las varices y la trombosis venosa, que es una enfermedad muy grave que compromete a veces la vida de los pacientes. Entonces, del trabajo nuestro, el 80% lo ocupa la enfermedad venosa. La enfermedad venosa es prevalente y es incidente, o sea, vamos a tener casos nuevos y vamos a tener casos repetitivos recurrentes, o sea, que aparecen muchas veces en un paciente en nuestra población colombiana. Somos una mezcla de muchas razas, entre europeas y las nuestras nativas, y tenemos una alta incidencia de insuficiencia venosa. Básicamente el oficio, tenemos un factor muy marcado en la genética que nos hace susceptibles de que se dilaten las venas. Este sistema venoso tiene una ubicación en las extremidades inferiores porque los humanos adoptamos una posición de bipedestación. Los demás animales no sufren de varices, tienen el apoyo de sus extremidades en las 4 extremidades y repartido el peso del cuerpo en las 4 extremidades. Habernos puesto de pie a los humanos nos puso una carga muy importante sobre las extremidades inferiores, o sea, las piernas, y allí es donde vamos a tener dilatación de nuestro sistema venoso. Hay un factor seguramente alimentario, un factor genético, que hace que nuestras venas no sean capaces de sostener la presión de la columna de gravedad, y ellas se van dilatando de manera desde la cabeza hacia los pies, y obviamente es más prevalente en las personas que trabajan todo el día de pie, en las señoras que trabajan todo el día de pie, las que tienen embarazos, pues tendrán más varices las que tienen 2, 3, 4 embarazos que aquellas que nunca han tenido un embarazo. Entonces el factor genético muy importante, la actividad muy importante y permanecer mucho tiempo sin mover las extremidades en un solo sitio, en un mostrador, en un trabajo de pie, una enfermera, un auxiliar de enfermería, los cirujanos que estamos de pie, tendremos más predisposición a desarrollar la enfermedad varicosa, que es la dilatación anormal de las venas normales de los pies. Doctor, yo tengo una pregunta ahí con esas venas varicosas. ¿Hay alguna forma, o digamos, yo me veo esa vena en mi pierna, ¿hay alguna forma de que si, no sé, yo voy hoy al gimnasio, o si yo me siento, o si yo empiezo a hacer un ejercicio, esta vena tienda a desaparecer, o una vena, una vez expuesta, una vez se muestre en la piel, ya va a empezar a mostrarse más y más? Bueno, pues el principal motivo de consulta es verse las venas en las piernas. Eso sucede en hombres y en mujeres. Los hombres casi nunca consultan por verse las venas. Vienen cuando empiezan a hacer ejercicio, van al gimnasio, o cuando sufren un trauma jugando fútbol o algún deporte. Las mujeres consultan más cuando empiezan a verse las venas. ¿Qué pasa en ese momento? Todos tenemos un sistema venoso, una red venosa que es normal. El problema es cuando empieza a dilatarse y a hacerse patológico. En ese momento, el hecho de hacer ejercicio puede que ayude a que esto se desarrolle más. El ciclismo y el alzar pesas, por ejemplo, puede hacer que estas venitas que estaban ahí como dormidas empiecen a dilatarse más y a hacerse más notorias. Lo único que hemos podido implementar es el uso de unas medias de soporte elástico, es unas medias que son de presión graduada. Las formulamos de acuerdo al sitio donde está la insuficiencia de las venas, la longitud de estas y la ubicación en las piernas. Usamos medias cortas, medias largas. Arrancamos con la presión desde la punta del pie, que es donde nacen las venas del pie. Esta es una de las formas, digamos, que hemos podido implementar para evitar que se crezcan más. Obviamente, bajar de peso, disminuir el peso hoy es muy importante para no tener
Un embarazo tiene más o menos 10 kilos más durante 9 meses. Y hay personas que tienen 10, 20, 30 kilos de sobrepeso. Si no quitamos eso, no vamos a poder contrarrestar la presión de la gravedad cuando uno está de pie. Otro factor es que no solamente es estar de pie, es estar sentados en un escritorio, que hoy en día pues la gente pasa horas sentada en una silla, en un escritorio, en un computador. Eso es tan perjudicial para el sistema venoso como estar de pie quietos. Caminar, no. La bomba venosa de las piernas se necesita que funcione cuando caminamos. Si estamos quietos, estáticos, en una posición de bipedestación en un mostrador, vamos a empeorar la situación. Entonces, lo más importante sería consultar cuando empezamos a ver anormalidades de esas venas en las piernas, implementar una terapia que va a ser seguramente el uso de las medias de soporte elástico, y en esa medida, depende del grado de enfermedad que tenemos, de 1 a 4 vamos a implementar o hacer escleroterapia con espuma, o hacer radiofrecuencia o láser, o hacer cirugía abierta de las varices. Hay otras patologías que no se pueden tocar, que es cuando hemos tenido varices secundarias a una trombosis, o sea, no son las varices primarias, genética, congénita, familiar, que podríamos corregir con cirugía. Doctor, cuando hay problemas, por ejemplo, circulatorios, yo siempre pienso, doctor, que por ejemplo, no sé ustedes cómo se maneja el nombre profesional, pero lo del síndrome de piernas cansadas, ¿no? Que le dicen, no, es que tiene problemas de circulación, hágase masajes, manténgase activo. Doctor, ¿ese síndrome de las piernas cansadas estaría entre las enfermedades de venas o no nada que ver? Es correcto. Entonces mencionaste el primer motivo, que era vérselas. Entonces uno consulta porque me estoy viendo las venas. El otro motivo de consulta son los síntomas. El síntoma típico de la insuficiencia venosa o la enfermedad varicosa o el problema venoso es la pesantez hacia el final del día. O sea, las piernas empiezan a sobrecargarse en la mañana y sufre de las piernas inquietas al final de la tarde, con una sensación que no puede definir, como entre el hueso, como entre el músculo, que es como por debajo de la piel, que me duele de la rodilla para abajo. Ese síntoma que se define como pesantez, que es una sobrecarga venosa alta al final del día y que se alivia con el reposo, con sentarse, levantar las piernas o acostarse, alivia los síntomas. Eso es típico de la enfermedad venosa. Pero entonces ese es un motivo de síntomas por el cual también nuestros pacientes consultan para que analicemos y miremos qué tipo de enfermedad. La mayoría de estas requieren entonces un estudio. El siguiente estudio, después de la consulta y el análisis clínico, hoy tenemos un método muy seguro, que no es invasivo, que es una ecografía Doppler a color, duplex, o también se le dice triplex porque tiene ultrasonido, tiene Doppler y tiene color. Con este equipo, que es un equipo que usa un gel como el que usamos para mirar los niños en el abdomen de las embarazadas, con ese miramos las venas y podemos definir exactamente cuáles, en qué sitio y dónde está el problema original que hace que la paciente sienta ese cansancio en las piernas. Doctora, ahí está Carolina, que tiene una pregunta para usted. Carolina, adelante. Buenas tardes, Carolina, buenas doctor. Mire, yo tengo mi papá tiene 79 años. Él tiene vena varice, le hicieron el Doppler que usted estaba mencionando y salió con grado 4. Él tiene, ya le he dicho, tenía 79 y el tema es que a él se le ha reducido muchísimo la movilidad, era una persona activa y ahorita pues el dolor de las piernas no lo deja mover. En el especialista le dijeron pues que no había nada que hacer más allá de las medias, y pues yo quisiera saber si esto es así, pues porque pues sí se ha deteriorado la calidad de vida de mi papá. Ok, fíjese que cuando uno no consulta de joven, las consecuencias suceden en edades en que es muy difícil hacer procedimientos quirúrgicos. Eso no quiere decir que no haya nada que hacer, ¿sí? Es lo mismo que hemos estado mencionando. Los pacientes permanecen, en la medida que pasan los años, más tiempo quietos. Entonces, movilizarlo y caminarlo sería una muy buena ayuda para que la sangre no se quede en las piernas. Primer punto. Segundo, si no puede usar las medias porque esto necesita una ayuda, entonces los pacientes mayores pierden la capacidad de fuerza en las manos para colocar las piernas, ponerse en una posición sentado y subir los pies para subirlas. Entonces necesita una ayuda. Hay unos dispositivos que venden, donde se venden las medias, que dejan las medias abiertas y que el paciente se las pueda poner con mayor facilidad, porque este es un punto que hace que nieguen el tratamiento, que es el uso de las medias.
A veces la fase inicial muy dolorosa requiere que hagamos tratamientos con unos vendajes especiales. La mezcla de dos enfermedades, que es la enfermedad linfática y la enfermedad venosa, van a veces de la mano. Estos pacientes necesitan que, además de ponerles vendajes y compresión, hagamos un tratamiento de decontaminación linfática. Es como la gente llama una erisipela. Hacen mucho dolor porque está rojito el pie, la pierna, la piel. Eso requiere un manejo antibiótico antes de poner presión. Tenemos unas terapias muy útiles de drenaje linfático manual que ayudan para que el paciente reduzca el diámetro de sus piernas y pueda utilizar más fácilmente las medias. O sea, el hecho de que no hagamos cirugía no quiere decir que no podamos hacer mucho por ese paciente como tu papá, como tú lo mencionas. Es manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Tal vez la fisioterapia y la terapia de rehabilitación es importante para ponerlos a caminar. No se pueden dejar sentados. Doctor, Hilda también le quiere hacer una pregunta. Muy buenas tardes, Hilda. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Barrera? Gracias, doctor Barrera. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora Hilda, buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes. Doctor, a mí me hicieron una ecografía pélvica y me salió dentro de los exámenes que tenía venas pélvicas. Pélvicas o gonadales, bueno. Sí, doctor, la pregunta es cómo mejor, o bueno, doctor está hablando de unas medias y eso, pero en esa zona, ¿qué recomendación me daría el doctor o como para mejorar y que no se vuelva un problema más grave? Bueno, muy bien, muy buena pregunta y muy importante esta situación. Resulta que ustedes en el mundo normal escucharon el varicocele de los hombres, que son las varices en los testículos, motivo por el cual a muchos en el examen de ingreso a las fuerzas militares eran rechazados por el varicocele. Esa es la misma enfermedad en las mujeres, se llama el varicocele pélvico, la insuficiencia venosa pélvica o las varices pélvicas. Los pacientes consultan por dos motivos, por dolor pélvico, y es una de las causas que podemos corregir. Dentro de los dolores pélvicos de las mujeres, una de las causas que se pueden corregir es la de la enfermedad de la insuficiencia venosa pélvica. Son unas varices que están ubicadas sobre el útero, sobre los ovarios, y a veces se extiende a la vagina y a la vulva. Son muy sintomáticas, muy dolorosas. Aparecen cuando vienen las primeras menstruaciones, el desarrollo de las mujeres, luego con el embarazo se empeoran los síntomas y ha empeorado ahora últimamente más en el periodo de la menopausia, que es cuando se van los efectos hormonales. A veces con las terapias de suplencia de hormonas aumenta más. Entonces tenemos una causa muy frecuente que son remitidas a nuestra consulta por los ginecólogos dentro del estudio de dolor pélvico. Y hay otros motivos que son varices en las extremidades, en las piernas, que no son las varices típicas, que también vienen de estas venas pélvicas y se van por la región de la entrepierna y la cara interna y posterior a las piernas. Entonces corregimos esta enfermedad tanto por dolor como por la presencia de varices atípicas, inclusive varices vulvares, vaginales, síntomas de relaciones sexuales muy dolorosas que se llama dispareunia. Y todos esos motivos de consulta están asociados a la enfermedad varicosa pélvica. Se puede corregir hoy en día sin cirugía. Antes teníamos que hacer cirugía. La cirugía era abierta. Mi socio aquí en la Cardioinfantil desarrolló y describió esta enfermedad. Es una enfermedad que tiene aproximadamente 30 años. No se conocía en el mundo y en Colombia fuimos pioneros. El doctor Camacho con el doctor Abraham Lechter hicieron disección, como decía, en cadáveres para demostrar que la enfermedad existía. Entonces, una enfermedad realmente prevalente en las mujeres en nuestro medio y especialmente en Colombia, pero obviamente está presente en todo el mundo. Antes teníamos que abrir y hacer una cirugía para ligarlas. Hoy podemos hacerlo por técnicas endovasculares, entrando por una venita del brazo y vamos sobre el útero a hacer la embolización de las venas pélvicas, que son gonadales, y unas de las venas hipogástricas. Se puede corregir, se alivian los síntomas. También tenemos pacientes que no se pueden intervenir y el manejo, como preguntaba la paciente, es el uso de medias pantimedia, que tienen además de las medias de soporte en las piernas, la media sube hasta la cadera y tiene también presión graduada. En algo alivia un poco los síntomas de pelvis, de la región vaginal y del abdomen inferior y del abdomen y la pelvis. Entonces también utilizamos
tratamientos médicos como el uso de medias de soporte pantimedias con presión graduada. Pero si se puede, el paciente debe ser corregido de manera endovascular con el tratamiento de estas venas pélvicas o gonadales. Muy buen tema y muy frecuente en nuestra consulta. Estamos con el doctor Guillermo Barrera hablando de enfermedades venosas. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más. Hablando de enfermedades venosas. Doctor, mire, aquí nos preguntan, ¿las medias de compresión son recomendadas para trotar? Bueno, es correcto. Quien tiene documentado, se le ha hecho el diagnóstico de insuficiencia venosa, además de utilizar las medias de uso diario. Hoy tenemos unas medias para deporte, unas medias sport especiales con presión graduada que las deben usar tanto para ir al gimnasio como para trotar y hacer deporte o montar en ciclo. Te quería decir, Camila, que tenemos mucha información también en la cardioinfantil a través de nuestra página @fccardioinfantil o @doctor.juanbarrera o wlacardio para que la gente pueda hacer preguntas todo el tiempo y estaremos muy atentos a responder y atenderlos. Doctor Barrera, aprovechando que lo tenemos aquí, ya lo vamos a seguir en sus redes sociales todos. A ver, le pregunto, ¿puede uno sufrir de las venas, pero que no se note, es decir, que no se vea como la varice y uno puede estar sufriendo silenciosamente? Es correcto. Es correcto, la mayoría de los pacientes hacen síntomas, como lo mencionaban, de cansancio, pesantez, síndrome de piernas inquietas, tienen dañadas las venas profundas que van dentro de los músculos y no se ven las venas superficiales. Esa es una muy buena etapa para empezar a hacer el tratamiento para no tener que después desarrollar la paciente las varices y tener que tratarlas. Entonces, los primeros síntomas de daño profundo de las venas es donde deberíamos intervenir a los pacientes casi desde la adolescencia. Ojalá en los colegios pudiéramos detectar qué pacientes desde niñas o niños deberían usar soporte plástico para prevenir que esta dilatación termine después en cirugía o en otras intervenciones. O sea, doctor, que si yo soy una mujer que en este momento estoy escuchando Salud y Algo Más y tengo de pronto esas arañitas o esas venas que uno empieza a verse y que antes no tenía, debería ir a comprar unas medias. Debería pedir una consulta para definir qué tipo de presión, hasta dónde y cuáles medias utilizar. Y muchas de estas consultas pueden ser solucionadas únicamente con el diagnóstico clínico, pero muchos pacientes necesitamos hacerles un dúplex, un estudio Doppler color para determinar en dónde está el daño, especialmente esas que mencionabas que no tienen varices y que tienen muchos síntomas. Y van a empezar con esas arañitas que llaman telangiectasias, vénulas o varices, y deberíamos empezar un tratamiento temprano. El Mar, que le va a hacer una pregunta antes de despedirlo. María del Mar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor. Yo soy paciente con disautonomía y tengo Ehlers-Danlos tipo 3, pero ahora que ya cumplí 30 años, he sentido que el cansancio en las piernas se me ha aumentado mucho y noto muchísimas más venitas en las piernas. Yo utilizo las medidas de compresión, pero el cansancio en las piernas cada vez es un poco más limitante. No sé si hay alguna recomendación o terapia para una persona con disautonomía y qué relación pueda tener la disautonomía con esas venas. Muy bien, Lourdes, muy importante la pregunta, y sí tiene que ver la disautonomía y la enfermedad de Ehlers-Danlos, que es una pérdida de las paredes normales de los vasos sanguíneos y también afecta a las varices y debe ser corregida. Probablemente tengas una mezcla de las dos cosas. La disautonomía puede ser corregida con algunos medicamentos y algunas veces podemos también necesitar de correcciones de tipo quirúrgico sobre el nervio simpático. Hay que evaluarlo, a ver si se justifica o no, y hay que evaluar si además del tratamiento con las medias hay que corregir el tipo de presión o recomendarte un drenaje linfático venoso manual, que es otra forma de poder ayudar a reclutar la sangre que se va acumulando en las venas y que a veces las medias, como lo mencionan, no son suficientes.
Mire, doctor, que aquí Las tengo... 3 cosas debemos hacer. Aquí tengo un oyente que nos Sí, señor. dice que se ha operado ya varias veces de las piernas, la han operado 3 veces exactamente, y que le sigue avanzando. ¿Qué puede hacer en este escenario? Es correcto. Escuchar que le dicen a los pacientes que les van a curar las varices son mentiras. Empecé mi introducción diciendo que era incidente, prevalente y recurrente la enfermedad venosa, o sea, que está con nosotros toda la vida. Hagamos lo que hagamos de tratamiento, siempre vamos a tener más varices y el desarrollo de más varices. O sea que necesita volver a evaluación y mirar qué está apareciendo nuevo, qué lo tiene desde hace rato y qué podemos hacer para mejorar otra vez. Yo le digo a los pacientes por ahí cada 3, 4, 5 años, necesita control y habrá que quitar otras varices que aparecerán. Si aumentó de peso, si pasó el tiempo, si laboralmente el trabajo la ha tenido en posición de pie o sentada mucho tiempo, van a aparecer mucho más frecuentemente. Entonces no se cura, requiere tratamiento y hay que estar permanentemente valorando y corrigiendo la enfermedad venosa. No se va a curar para siempre. Doctor Barrera, muchas gracias por su generosidad. Lo vamos a estar invitando nuevamente con este tema porque se quedaron bastantes oyentes en la línea, pero usted sabe que el tiempo en la radio es corto. Así que gracias, doctor. Que tenga una feliz tarde. Camila y Carolina, muchas gracias. Estaremos atentos. Muy amables.